Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada persona que observa, que ve este video, a las personas también que están aquí dentro de la clase. Le agradezco enormemente el apoyo, el mantenerse siempre en los estudios constantes. Le aclaro a las personas de YouTube que en el link de la descripción van a tener la transcripción, el estudio, la nota que yo utilizo para dar, para que usted la pueda descargar, la pueda utilizar, la pueda revisar también si yo tengo una información falsa y también de dónde yo extraigo la información. En el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre la revelación. Hoy vamos a hablar de la revelación general y la revelación especial de las Escrituras. Y es que la revelación, esa palabra, deriva del griego apocalipsis, que quiere decir manifestación o descubrimiento. Por lo tanto, la revelación significa que Dios se ha manifestado ante la raza humana. El hecho de que la revelación haya tenido lugar hace posible la teología. Si Dios no se hubiese revelado, no podría haber declaraciones proposicionales, dígase, precisas sobre Dios. Tanto Romanos 16:25 como Lucas 2:32 indican que Dios se descubrió en la persona de Jesucristo y Él es la epítome de la revelación de Dios. También la revelación puede definirse, por ejemplo, como el acto de Dios por medio del cual Él se descubre o comunica la verdad a la mente y con ello les manifiesta a sus criaturas aquello que no podría conocerse de otra manera. La revelación puede ocurrir en un acto único e instantáneo o puede extenderse por un periodo largo de tiempo y la mente humana percibe esta comunicación que él hace de sí mismo y de su verdad en diversos grados de profundidad. Entonces, ahí nosotros tenemos una definición precisa de lo que es la revelación general de Dios. El énfasis importante aquí radica en que Dios descubre la verdad sobre él y el hombre no tiene y el énfasis importante aquí radica en que Dios se descubre la verdad sobre él y el hombre no tenía otra forma de conocerla. Es decir, si Dios no se hubiese revelado mediante la naturaleza, especialmente también con el hombre, como lo vamos a ver más adelante, el hombre no hubiese tenido ninguna forma de poder saber que Dios existe, que Dios está, que Dios es un ser que habita, por ejemplo, es un agente trascendente, un agente inteligente. El hombre no hubiese tenido la oportunidad de poder conocerle si no es que Dios se manifiesta. Pero en el sentido más amplio también de el término de la revelación, lo podemos definir como lo define también otro teólogo. Dios se manifiesta a través de la creación, de la historia, la conciencia del hombre y las escrituras. La revelación se da en todos los eventos como en palabras. Así que la revelación general de Dios se revela en la historia y en la naturaleza. Y especial, Dios se revela en las escrituras y en su Hijo. Es importante que nosotros sepamos eso. La revelación de Dios se manifiesta tanto en la naturaleza como también en su Hijo, que es Jesucristo, y en las Escrituras. Esta definición contrasta con la definición bartiana y otras propuestas por la teología existencial. Karl Barth, el ampliamente reconocido como el padre de la neoortodoxia, él negaba la validez de la revelación general por causa del pecado humano tras la caída. Según Barr, el hombre ya no podía asirse del conocimiento de Dios por medio de la razón por causa de la caída. Dios tenía que revelarse personalmente a cada individuo para que el individuo pudiese asirse de conocimiento. De este modo, por ejemplo, la revelación consistía, o sea, para Barr la revelación consistía en que la palabra de Dios llega al hombre en un encuentro mediante la experiencia. La revelación solo podría considerarse real cuando había tenido lugar
un encuentro existencial individual con Cristo. Esa era la forma en la que Karl Barth podía ver la revelación de Dios, ya que él no creía directamente de que el hombre, a través de sus sentidos, a través de la creación, podía conocer a Dios, ya que su conciencia está tan cauterizada que el hombre no puede tener un conocimiento real sobre Dios. Entonces pasemos a hablar de lo que es la revelación general de Dios, de las Escrituras, la revelación divina de forma general. Aunque no es adecuada, que es importante saberlo, para la salvación, la revelación general es un antecedente importante para ella. La revelación general es la revelación que Dios hace de ciertos aspectos y verdades sobre su naturaleza para toda la humanidad y que son esenciales y preliminares a la revelación especial de Dios. O sea, primero Dios se revela en la creación de forma general a todos los hombres y luego, como nosotros vamos a las escrituras, se revela de forma especial comunicándose con el hombre. La revelación de Dios en la naturaleza es quizás la demostración más prominente de la revelación general. Eso, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en el Salmo 19. El Salmo 19 tiene las dos categorías de la revelación de Dios. Tiene tanto la revelación general de Dios, que es del 1 al 6, y luego fíjense que debajo tiene la revelación especial de Dios, que es del 7 en adelante, que es cuando ya te habla de la suficiencia de las escrituras, que es lo que da testimonio a Dios. Por eso el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, quiere decir, en el cielo, puso su tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Entonces, el salmista, al ver la inmensidad, el orden, la armonía que tienen los cielos, perdón, que tiene los cielos observables, él intuye que detrás de él hay un agente inteligente que le dio orden al cosmos tal como lo vemos. Aunque un día, como él dice, emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, el salmista declara también que no hay lenguaje, parecería contradictorio, ahora le explico. Él dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, el testimonio de los cielos, aunque es silente en cuanto a sonido, porque tú ves los cielos y tú no escuchas la voz de Dios diciéndote, hey, yo estoy aquí, o mírame aquí de frente, sí emite un lenguaje informático que es fácilmente legible por cualquier hombre o mujer que reflexione sobre los cielos y al extenderse por todo el mundo, importante, no deja a nadie sin acceso a dicha información. O sea, toda persona que reflexiona sobre los cielos, por qué existen, por qué tiene la armonía que tiene, por qué luce como tal, de qué está compuesto, qué lo trajo a la existencia, siempre fue así durante muchísimo tiempo. Siempre el hombre intuía, aunque no directamente el Dios de la Biblia, como creemos nosotros, sí se lo adjudicaban, ya sea los griegos y demás, a un tipo de deidad, porque ellos veían esa armonía que había en los cielos. Entonces, el salmista cuando ve eso, cuando ve ese orden, lo que hace es que adora a Dios porque ve la esplendidez, su majestad, cuando Él se revela en los cielos. Vamos a ver otro ejemplo también que aparece en los salmos, que dicho sea de paso, este es uno de mis salmos favoritos porque es corto, es preciso y es un salmo que también te habla de la revelación general de Dios.
El Salmo 8, que probablemente haya sido el mismo autor del Salmo 19, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñoreal sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todos ellos. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mal. Oh Jehová, oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, el salmista contemplando la inmensidad del cosmos y comparándolo con él, lo que hace es que se siente insignificante e indigno de que el Señor se haya fijado en los seres humanos para crearlo. Y esta debe ser la actitud de todo cristiano cuando medita en la obra del Señor y sus ojos espirituales se abren. Él puede ver, digámoslo de una forma metafórica, las huellas dactilares de Dios en cada creación. Es como que Dios haya manchado con su huella todas las cosas que existen cuando tú ves la armonía que hay, el orden que hay en el cosmos y en todo lo que existe. Un ejemplo de eso, claramente, nosotros lo podemos ver en Isaac Newton. Antes de, y me disculpan, ¿me están viendo bien? O sea, no hay problema. Perfecto. Ok. Si estamos bien, pues mucho mejor. Entonces, un ejemplo de eso, nosotros lo podemos ver en Sir Isaac Newton, considerado quizás el mayor científico de la historia. Así lo reconocen muchísimas personas, ya sea cristiano y no cristiano. Todos están casi en unanimidad de acuerdo en que Newton, el padre de la física moderna, es el mayor científico de la historia. Y él dijo, cuando estudió los cielos, cuando estudió el universo, dice, este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas, los cometas, no pudo menos que haber sido creado por el consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito y absolutamente perfecto. Es decir, Newton, el cual, aclaro para el que no sepa, Newton fue cristiano toda su vida. Cuando él estudiaba, cuando él meditaba, por ejemplo, en el orden del cosmos, en cómo funcionaban las leyes que regían el universo, cuando vi esa armonía que tenía el cosmos, ese orden como tal, lo que hace es que se entrega en adoración al Señor. Hago un paréntesis aquí. Dios mío, la ciencia no es contraria a la fe. Cuando tú te estudias, óyeme, es como dice Luis Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. O sea, cuando tú estudias el universo como tal, cuando tú estudias el planeta, la habitabilidad de este planeta Tierra, cuando tú te estudias el origen de la vida, cuando tú te estudias las máquinas moleculares que hay dentro de nosotros, tú no tienes otra cosa más que asombrarte y decir, óyeme, aquí hay el consejo, así como dice Newton, y el dominio de un ser inteligente. Pablo también añade más información sobre la revelación general de Dios. Y eso lo hace en Romanos capítulo 1, versículo 20, cuando él dice, porque las cosas invisibles de él, ¿cuáles son? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Para Pablo, la creación revela el poder y la deidad de Dios a tal magnitud que ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede alegar ignorancia. Donde sea que el hombre mire y escudriñe el universo, percibe orden. A la Tierra estar separada del Sol por una distancia de casi 150 millones de kilómetros, tenemos exactamente un ambiente en temperatura adecuado para funcionar en la Tierra. Si el Sol estuviese, ustedes lo saben ya, el argumento del ajuste fino,
Si el Sol estuviese más cerca, habría demasiado calor para sobrevivir. Y si estuviese un poquito más lejos, habría demasiado frío para que el hombre pudiese funcionar en la Tierra. Si la Luna estuviese a menos de 384.000 kilómetros de la Tierra, el impulso gravitacional causado sobre las mareas inundaría la superficie terrestre y con el agua de los océanos. Sea donde sea que el hombre mire el universo, hay una armonía, un orden. Igualmente, Dios se reveló en la tierra. La magnificencia, por ejemplo, del cuerpo humano es tal vez, para el que se ha estudiado diseño inteligente, puede intuir igual que yo, es tal vez la mayor evidencia de orden y de diseño que hay, que te puede revelar una mente detrás. O sea, cuando tú te estudias el sistema cardiovascular, la estructura ósea, el sistema respiratorio, los músculos, el sistema nervioso, con su centro en el cerebro, revela a un Dios infinito y absolutamente sabio. Hay, por ejemplo, al día de hoy, el estudio de la bioquímica, el estudio de la bioquímica nos ayuda a nosotros a poder comprender y a poder descubrir un mundo molecular que anteriormente era imposible verlo. Hoy en día nosotros sabemos que tenemos dentro de nosotros nanomáquinas con fuerzas, interacciones precisas y con un nivel de eficiencia y de funcionamiento de orden que es inigualable para la tecnología de hoy en día. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo para los que me siguen desde hace tiempo, sabe que estos son los temas que yo verdaderamente trato. Lo estoy aquí medio mezclando lo que es diseño inteligente con revelación general, pero lo quise hacer a propósito, aunque sé que son asignaciones distintas, es para que usted más o menos tenga como un ejemplo más gráfico de eso y pueda entender la idea que yo le quiero transmitir. Por ejemplo, aquí le voy a enseñar lo que se le llama el flagelo bacteriano. Usted lo va a ver. Esto está dentro de la célula, eso está dentro de nosotros, eso es la cola de una bacteria simplemente. Ahí usted lo puede ir viendo. En esa ilustración le puede ir mostrando, por ejemplo, observen, eso es simplemente la cola de una bacteria. Ahí usted ve, por ejemplo, el filamento. Ahí usted ve el gancho. Observe dentro. Mire esa máquina, ese motor, ese rotor que hay dentro. Eso es uno de los argumentos más fuertes que ha tenido el diseño inteligente durante muchísimo tiempo. Desde 1996 en adelante, se ha utilizado el flagelo bacteriano para mostrar lo que es el diseño inteligente que hay en nosotros. O sea, esa máquina está compuesta por 39 proteínas, las cuales muchas de ellas no se encuentran en ninguna otra parte del cuerpo y que también emite lo que dice el bioquímico Michael Behe, que es una complejidad irreducible. Quiere decir que necesitan estar todas las partes al mismo tiempo para que el motor pueda funcionar. O sea, si el motor tú le quitas una de las piezas, deja de funcionar inmediatamente. Esto es algo, y le añado aquí un poquitico, simplemente, esto es algo que desafía el desafío que dijo Charles Darwin en el origen de las especies, en la página 154. Sé que el tema no es este, pero simplemente para añadirle un poquito más de información. Que Charles Darwin dijo, si pudiera demostrarse que existió cualquier órgano complejo cerca eh, del que no hubiese posibilidad de que se formase por modificaciones numerosas, sucesivas y pequeñas, mi teoría fracasaría. Al día de hoy, no hay una explicación gradual de cómo se forma mediante la evolución, mutación y selección lo que es el flagelo bacteriano. ¿Por qué? Porque necesitan estar todas las piezas al mismo tiempo para que el motor como tal funcione. Y además de eso, la información para que eso se pueda ensamblar de dicha forma. Yo sé que en YouTube los ateos cuando lo vean me van a hablar del secreto del tipo 3
y demás, pero el flagelo es anterior al secretor tipo 3. Si veo que se no hay mucho comentario con eso, voy a tener que entonces abrir una cláusula y tener que dar un estudio sobre el flagelo bacteriano y el secretor tipo 3 para derrumbar ese argumento que lo utilizan muchísimo, pero que hoy en día ya ha sido sumamente refutado por la línea del diseño inteligente. Vamos a observar también otro ejemplo aquí, que fue el que ahorita me estaban hablando del recetario, que fue el que yo utilicé en el recetario, que es el ATP sintasa. O sea, cuando usted, por ejemplo, puede ver esta máquina molecular que está dentro de usted, esto es dentro de la célula, vaya observando un poquito. Usted tiene un laboratorio dentro de su cuerpo funcionando, dentro de la célula. Usted tiene un laboratorio funcionando. Eso es a nivel microscópico, que se puede observar todo eso. Vayan observando. Eso es lo que se llama el ATP sintasa. El ATP sintasa es ese motor que usted ve, por ejemplo, rotando y que cada vuelta y media genera lo que es una molécula de ATP. La molécula de ATP es lo que le da la energía a la célula. Ahí usted va a ver un pequeñito ejemplo. Yo ya en varios segundos lo voy a quitar, pero es para que usted vaya contemplando esa maquinaria molecular que usted tiene dentro de usted y que al día de hoy, a la evolución tanto biológica como bioquímica, se le hace imposible explicar mediante lo que es selección y mutación. Yo he discutido esto hasta la saciedad. Usted puede entrar en mi canal de YouTube y puede observar. Ahí usted tiene una máquina molecular la cual está trabajando dentro de su cuerpo. Cuando usted ve, por ejemplo, esa maquinaria que usted tiene dentro de sí, no le queda otra cosa que adorar a Dios y poder contemplar su eterno poder, su eterna divinidad, y también puedes ver la inteligencia por la armonía y la complejidad de el universo y también del cuerpo humano y de las máquinas moleculares, que fue lo que fue despertando también el argumento del diseño inteligente. Que aclaro de que el diseño inteligente y creacionismo no es lo mismo, son metodológicamente diferentes, pero se pueden complementar. O sea, un cristiano perfectamente puede abrazar el diseño inteligente, porque el diseño inteligente no se basa en las escrituras, sino que se basa en un argumento abductivo de la naturaleza, de todo lo que existe. Cuando yo también aquí dentro del seminario voy a hablar mucho sobre el diseño inteligente, cómo nace, cuáles son los argumentos, porque eso es lo que le sirve para usted poder contrarrestar la argumentación materialista de los ateos y de muchos también que son cristianos evolucionistas. Pero también Dios ha revelado a la raza humana por medio de su control providencial. Por su bondad providencial, da a las personas el sol y las lluvias que le permiten vivir y funcionar. Eso usted lo ve, por ejemplo, en Mateo 5:45, en Hechos 14:15 al 17, y Pablo también le recuerda a las personas de Listras que la bondad providencial de Dios fue un testigo para ellos. ¿Qué dice? Si bien Dios, ¿verdad? No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos las lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, Pablo veía en la lluvia, veía en los tiempos, por ejemplo, cuando los árboles podían dar su fruto, cuando los árboles comenzaban ya a germinar fruto, a dar fruto, que el hombre podía consumirlo. Él veía en eso un testimonio claro, claro de la providencia de Dios. O sea, para Pablo no había duda en absoluto de que era Dios
que estaba detrás de eso. Por eso es que, por ejemplo, nosotros debemos reflexionar más sobre la naturaleza. Los científicos con anterioridad, por ejemplo, Galileo, Kepler, Newton, siempre contemplaban la naturaleza porque podían percibir el orden de Dios el orden de Dios en ella. Creo que fue Galileo que dijo que algún día llegaremos al punto de que nosotros podamos saber a Dios en el universo, en la naturaleza tal como nosotros lo leemos en las escrituras. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar tanto ciencia como teología, como filosofía, porque son tres cosas que realmente se complementan entre sí. El conocimiento secular, por el amor a Dios, no es contrario a la Biblia. Estúdiese la historia de la ciencia moderna que fue fundada, fue impulsada, fue propulsada como existe hoy en día por los cristianos. Dios mío, Dios mío. Y hoy en día estamos en las iglesias diciendo, no, porque la ciencia y los científicos dicen tal cosa, que esto negando a Dios. No, la ciencia no niega a Dios. Hay científicos que son ateos, hay otros que son agnósticos y simplemente muestran su disidencia, pero no es la ciencia como tal, no es el conocimiento como tal. Dios mío. La filosofía tampoco, la filosofía también avanzó, el cristianismo y la discusión filosófica de cristología avanzó muchísimo, mis amores, fue por la filosofía, o sea, en cristología y en espiritualidad trinitaria, que eso también es otra cosa que vamos a tratar, se mete de lleno la filosofía. Lamentablemente, aunque a usted no le guste, aunque usted diga no, solo escritura y todo lo que usted quiera. Hermano, los cristianos del primer siglo tuvieron que filosofar obligatoriamente, o sea, no había otra forma. Ellos tuvieron que filosofar totalmente para poder hablar de la hipóstasis, de los atributos de Dios, de la inmutabilidad de Dios, de muchísimas cosas, tuvieron que tratarlo mediante la filosofía. Entonces, el control providencial de Dios también es evidente en su trato con las naciones. Dios disciplinó a su desobediente pueblo de Israel en Deuteronomio 28, del 15 al 68, pero también lo restauró o lo va a restaurar a futuro en Deuteronomio 30, del 1 al 10, que está en la promesa de restauración. Juzgó a Egipto por pecar contra Israel, como nosotros lo vemos en la historia del Éxodo, erigió las naciones que serían potencias y también las derrumbó, como enseña el libro de Daniel en el capítulo 2. Más aún, Dios se ha revelado a través de la conciencia. En Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, indica que Dios ha puesto su conocimiento intuitivo sobre él en el corazón del hombre. Nosotros, por ejemplo, podemos ver en el hombre intuitivamente no solo sabe que Dios valora la bondad y aborrece la maldad, sino que también a la larga también es responsable ante tal poder justo. ¿Por qué? Porque la conciencia te acusa. No hay, y para mí esto es uno de los argumentos más fuertes sobre la existencia de Dios, realmente el argumento de la conciencia. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, y nosotros somos animales que evolucionamos y el principio de la evolución es matar para sobrevivir. Te comes la otra especie, te reproduces, proteges a tu círculo para perpetuar tu especie y perpetuar tu descendencia. En la naturaleza no hay moralidad. No hay moralidad en la naturaleza. O sea, yo le he explicado varias veces, el león cuando le gana al rey de la manada, ¿qué es lo primero que hace? Mata inmediatamente a los hijos y afuera a los otros machos que ya están teniendo tamaño y que pueden ser un rival potencial para él. ¿Por qué hace eso? Usted, por ejemplo, se ha casado con una, bueno, yo espero que si se ha casado no se deje, pero usted ha estado con una persona que tiene hijos. Usted cuando llega no lo mata. Dios lo libre de usted hacer eso. Usted se queda con él. ¿Por qué tú entiendes que matar, por ejemplo, es incorrecto? ¿De dónde le llega al hombre un animal que anduvo por la tierra, que anda por la tierra?
matando, que era un carroñero que cazaba otros animales, que mataba, por ejemplo, según la paleoantropología, que era carroñero, se mataba con la comida por los otros, porque eran tribales, de dónde le nace al hombre ese código y esa ética moral de decir hoy en día, pues bueno, mira, matar es malo, pues tú no puedes, por ejemplo, acostarte con tu hermana, aunque en la naturaleza eso no importa, pero tú no puedes acostarte con tu hermana, tú no puedes, bueno, tener relaciones sin consentimiento, para no usar la otra palabra, para que YouTube no me banee el video. Entonces, usted puede ver que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el hombre en la moralidad manifiesta principios que son contraevolutivos. O sea, los principios de la evolución, el hombre lo contradice totalmente, e incluso cuando el hombre hace religión, la religión totalmente es contraria a la evolución. Y no estoy hablando conceptualmente. O sea, no estoy diciendo que el religioso es contrario a la evolución, porque la evolución es racional. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo de que si nosotros en verdad somos animales que evolucionamos y lo que rigen son los principios de la evolución definidos por el materialismo, la cosa más estúpida que hay hoy en día y que se ha preservado para nada es que el hombre haga religión. Piénselo. Usted tiene un animal que de un momento a otro, la comida que debe comerse la sacrifica a un Dios que no existe, a una bendita idea que él se inventó en la mente, que no existe, cuando los mismos principios y los genes egoístas que lo llevaron a sobrevivir era eso: guardar su comida, almacenarla, reproducirse, cuidar y perpetuar su familia para que la especie se perpetúe. Entonces, tú tienes a este tipo ahora que de la noche a la mañana se le mete, vamos a hablar dominicanamente, se le mete una loquera y empieza a decir, pues, mira, ¿tú sabes qué? Esa comida nosotros la vamos a sacrificar a un Dios en específico. ¿Y dónde está ese Dios? Bueno, anda por ahí, sacrifícala. Mira, en el caso del catolicismo y de otras religiones, eh, ¿tú sabes qué? Aunque los principios que nos llevaron hasta aquí y perpetuaron esta especie es la reproducción, el sexo, yo me voy a tener de tener relaciones sexuales, me voy a abstener de yo casarme con otra de mi misma especie y de yo reproducirme. O sea, piense eso. Es sumamente ridículo, ridículo. ¿Qué genes egoístas llevan al hombre, por ejemplo, a hacer obras de bondad, a sacrificarle la comida a un Dios que no existe y aparte de eso, a dejar de reproducirse, a contener ese deseo natural, simplemente para agradar a un ser que no ha visto y que no existe como tal? O sea, ¿cómo, qué beneficio le genera eso a la especie? Porque la selección natural perpetúa eso si eso no sirve para nada. Repito, eso no sirve para nada. Yo invito a cualquier persona que me pueda hablar del origen de la religión mediante los principios evolutivos. A cualquiera los retos. Yo he estudiado eso hasta la saciedad. A cualquiera los retos. Ya que la clase no es de diseño inteligente, así que sigamos. Me corrí un poquito, lo que pasa es que esos son los temas que yo, los que han estado aquí más tiempo saben, que son los temas que yo verdaderamente trato. Estoy dando teología porque me sentí forzado, que todo el mundo, pero da clases de teología, da clases de teología y etcétera, y tuve que introducirme en esto. Pero lo que yo hacía anteriormente era este tipo de discusión. Entonces, hablemos ahora de la revelación especial de las Escrituras. La revelación especial tiene un enfoque más estrecho que la general y está restringida a Jesucristo y a las Escrituras. Por supuesto, todo lo que se conoce sobre Cristo es a través de las Escrituras. Por lo tanto, se puede decir que la revelación especial está restringida única y exclusivamente a las Escrituras. Es decir, las Escrituras es la que revela con más detalle a la persona de Jesucristo. Luego, cuando tratemos el Jesús histórico, vamos a evaluar las fuentes extrabíblicas que te hablan de él.
Yo sé que aquí hay algunos que tienen ese estudio, pero no se preocupen que ustedes no son más sabios que yo. Yo el estudio lo actualicé mucho más con más información para poder dar la clase, porque si no, ya yo se lo había dado en el escrito y no le voy a dar algo que cuando venga ya usted ha leído. O sea, no tendría como sentido. Además que yo tengo un video en mi canal de YouTube con ese mismo bosquejo, pero ahora con otros libros pude actualizar la información. Como se refleja en las escrituras, la revelación especial está dada en declaraciones proposicionales, algo que la neortodoxia niega. En otras palabras, es externa al hombre, no interna a él. Muchos ejemplos reflejan la naturaleza proposicional precisa de la revelación especial de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos que aparecen en las escrituras sobre este caso. Por ejemplo, nosotros, nosotros tenemos declaraciones proposicionales como en Éxodo 21, y Dios habló todas estas palabras diciendo. En Deuteronomio 29:1 dice, estas son las palabras del pacto. En Deuteronomio 31:24, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, vino palabra de Jehová a Jeremías, después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Gálatas también, capítulo 1, versículo 11 al 12, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que os es anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí nosotros vemos lo que son declaraciones proposicionales precisas sobre Dios y sobre la revelación que Dios le ha hecho al hombre como tal. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de declaraciones, la revelación, intuimos que esta revelación especial ha sido necesaria debido al estado pecaminoso del hombre a causa de la caída. A fin de restaurar la comunión entre Dios y la humanidad caída, era esencial que Dios revelara el camino para salvación y la reconciliación, y por lo tanto, la esencia de la revelación especial de Dios se centra en la persona de Jesucristo. Esto es algo también que muestra la carta a los hebreos en el capítulo 1 y en el versículo 2 al 1 al 3, que dice, Dios, ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En griego, el él no aparece. O sea, eso es interpretativo, pero no aparece artículo. Lo que dice es, en estos postreros días nos ha hablado por Hijo, dando a entender de que el discurso final de Dios es su Hijo, es Jesucristo. O sea, la última forma de Dios hablarle al hombre fue a través de Jesucristo. Él había hablado muchas veces, de muchas maneras, claro que sí, a través de ángeles, en la salsa al diente, en voz audible también desde el cielo. Bueno, sería espiritualmente, porque la voz de Dios tronaría en la tierra como tal y destruiría el universo completo. Es evidente que, como dicen los evangelios, no todos lo escucharon cuando él habló de mi hijo amado, de quien tengo complacencia. Es evidente que él le habló a las personas que creían y le habló al espíritu directamente para que ellos puedan sentir eso. Como también hablaba con Adán, que Adán tenía esa conexión directa con Dios, Dios podía comunicarse con él. Entonces, Dios había hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, pero en estos postreros días, es decir, ahora, en los últimos tiempos, Dios nos ha hablado a través de la persona de Jesucristo. Cristo es la forma final de Dios revelarse al hombre. La revelación final de Dios es su Hijo. Él se muestra como aquel que ha explicado al Padre. Es decir, cuando usted se lee
el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 16, que dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, ojo, para que ustedes vean la evolución de la teología. El Antiguo Testamento decía que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Otros decían, hay más pasajes que dicen que habían hablado con Dios. No, la evolución del pensamiento teológico y su comprensión sobre Dios llevó al hombre luego, 2000 años más adelante, a decir, no, no, espérate, espérate, espérate. Ustedes no hablaban con Dios cara a cara, porque a Dios nadie lo puede ver y vivir. Ustedes hablaban con una manifestación de Dios. ¿Entiende? Por eso es que la revelación es progresiva. Usted no puede tomar, por ejemplo, pasajes del Antiguo Testamento como Eclesiastés, los muertos nada saben, para decir, mira, los muertos se desactivan, el alma queda desactivada y entonces se despiertan el día que Cristo viene. No, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia, Pablo enseña claramente que mientras estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes en el Señor. Y cuando él dice, teniendo deseo de partir y estar, escucha, partir y estar con Cristo. Para Pablo no había intermedio. Para Pablo, luego de la muerte de Cristo, usted partía directamente a la presencia del Señor. Ya es muy subjetivo si anterior a la muerte de Cristo usted estaba en el seno de Abraham o estaba en algún lugar, no sé, la Biblia no arroja tantos detalles sobre eso, como tampoco arroja detalles sobre el impío que muere actualmente, ahora mismo, a menos que usted se tome la parábola del rico y Lázaro como algo literal, que un lugar un lugar de castigo y descanso. Parece que no traje el termo, que es un lugar de castigo y descanso tan cerca que el hombre que está en el descanso puede meter la mano y llegar al otro lado de castigo y puede pasarle agua. No sé si a usted le hace sentido eso, o usted entiende de que eso es una parábola. ¿Que tiene principios espirituales? Sí. ¿Cuál es el principio? De que cuando usted muere, el creyente va directamente a un lugar de descanso, al cielo directamente. Eso le enseña Apocalipsis 16, Apocalipsis 6, cuando se abre el quinto sello. Dice que las almas de los decapitados estaban debajo del trono y decían, Señor, ¿hasta cuándo no vengas y juzgas nuestra sangre? O sea, ellos estaban conscientes todavía y le dijeron, no, aguárdense todavía un poquito más. Entonces, cuando nosotros vengamos, dice que asimismo traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, cuando Cristo, como dice la Colosenses 3, creo 4, dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, epipaneia, cuando se manifieste, nosotros nos manifestaremos también con él en gloria. ¿Por qué? Porque hay una venida de Jesucristo que viene con sus santos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, con sus santos, que incluye tanto a ángeles como a creyentes. Y ahí es que el cuerpo de resurrección, el espíritu y el cuerpo de resurrección se van a amalgamar en ese momento. Entonces, el Evangelio según Juan dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, monogenés, que está en el seno del Padre, quiere decir, en el interior del Padre mismo, dice, Él le ha dado a conocer. Esa palabra conocer es el término por el cual nosotros extraemos la palabra teológica que se llama exégeta. Esa palabra ahí conocer es exegeomai. Juan lo que está diciendo es que Cristo es el intérprete de Dios, o sea, que Cristo interpreta a Dios, hace la exégesis, hace la correcta interpretación de Dios. Por eso es que él dice que el que lo ha visto a él ha visto al Padre. ¿Entiende? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces. O sea, es porque Él es la expresión final, el discurso final de Dios. Él es el que revela a Dios. Por eso es que, por ejemplo, Jesús nos ha dado a conocer al Padre y él declaró que tanto su palabra en Juan 6, 66 y sus obras en Juan 5, 36 demostraban que él revelaba al Padre y sus palabras y obras se registraron con precisión en las Escrituras.
Por eso el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice que Cristo es el resplandor de su gloria, o sea, la chequina de Dios. Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el eikon. Esa palabra, wow, ¿cómo expresarlo? Esa palabra eikon es el ícono. Cristo es como la estampa, eso es lo que quiere decir, como el sello gomígrafo de Dios. O sea, como, no sé lo que han firmado documentos, algo que le ponen y marcan el documento con un sello gomígrafo. Bueno, exactamente así, de esa forma. O sea, Cristo es como la estampa en la tierra de Dios. O sea, es como que Dios selló con Cristo. ¿Usted quiere ver a Dios? Mire a Cristo. ¿Usted quiere ver cómo actuaría Dios si viviese con usted? Mire a Cristo. Entonces, como la Biblia es inspirada por Dios, así lo declara ella, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16, y escrita, que ese va a ser el siguiente tema de la clase, creo, o la inerrancia, uno de los dos, pero porque se tratan por separado, la inspiración por un lado y la inerrancia por otro, que la inerrancia me une a muchísimos teólogos de que realmente, o sea, yo la creo, todo cristiano verdadero la cree, pero que hoy en día se ha hecho sumamente ridículo porque hoy en día hay que separarlo de la inspiración, porque ahora hay inspiración plenaria, verbal, conceptual, histórica, o sea, un sinnúmero que no tienen sentido, que es como una forma de decir, como la Biblia puede equivocarse aquí, pero en esto que tiene razón es lo inspirado, ¿entiende? Entonces, ustedes van a ver que vamos a tratar ese tema sobre los tipos de inspiración, la inerrancia y demás, que son las siguientes dos clases. Luego de ahí, anuncio, vamos a tratar todos los libros de la Biblia, una introducción a cada libro de la Biblia, libro por libro, con lo que dice la crítica textual, con lo que dice, por ejemplo, el área más conservadora de doctrina. Por conservador, ustedes saben ya que no estoy diciendo la gente que no se peina, ni los que tienen que usar obligatoriamente ropa larga, ni cuello de tortuga, no estoy diciendo nada de eso. Por conservador, teológicamente, como se ha entendido en la historia de la iglesia, son lo que afirman la veracidad, la credibilidad, la inspiración de las escrituras. O sea, me refiero a eso, que hoy en día nosotros hicimos un neologismo de esa palabra y empleamos ahora un nuevo concepto de una palabra que estaba bien definida y que yo hubiese querido que se hubiese quedado así, pero bueno, así son los cristianos. Y fue escrita, por ejemplo, por hombres que fueron dirigidos por el Espíritu Santo, como enseña carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que esa palabra, inspirar de Pablo e inspirar de Pedro no es la misma. La de Pablo quiere decir, yo le expliqué, teopneustos, es como salida de la boca de Dios, exhalada por Dios, soplada por Dios, son las formas en las que puede traducirse. La palabra de Pedro, esa palabra que se traduce como inspirada, lo que quiere decir es que Dios como que exprimió como una china para sacar el jugo, como cuando usted exprime. O bueno, lo que han tenido de esa bocinita que uno le da, emite un sonido. Es como así, es como que el Espíritu Santo lo constriñó, lo exprimió y el hombre tuvo que hablar. Esas son fíjense que no es lo mismo. En una te está diciendo que la escritura es soplada de la boca de Dios. Entonces, de Pedro te está diciendo que Dios entonces toma al hombre, parece que lo sopla y ese soplo exprime al hombre. Es una forma de cómo ellos lo quieren como transmitir. Entonces, eso exprime al hombre y el hombre habla al impulso de Dios. Por eso Jeremías dice, óyeme, yo no quería predicar, pero sentí un fuego dentro de mí. No, no predique, a ver si eres tú que sabes. Entonces, es totalmente confiable y precisa en su descripción de Jesucristo. De hecho, hay una correlación entre los dos aspectos de la revelación especial, como nosotros vamos a ver a continuación. Nosotros tenemos aquí los dos aspectos de la revelación especial. Las escrituras podrían llamarse la palabra viva y escrita de Dios, como enseña Hebreos,
4:12, mientras que Jesucristo podría llamarse la palabra viva y encarnada de Dios. O sea, Cristo es una revelación especial de Dios a todos los seres humanos. Entonces, esos son los dos aspectos de la revelación especial de Dios. Sigamos. Entonces, en el caso de Cristo, había ascendencia humana, pero el Espíritu Santo cubrió el acontecimiento con su sombra, como enseña Lucas 1:35, lo cual asegura un Cristo sin pecado. En el caso de las Escrituras, hubo una autoría humana, pero el Espíritu Santo supervisaba a los escritores. ¿Se fijan cómo esa correlación de Cristo y las Escrituras? Por eso el desarrollo teológico luego llama a Cristo como la palabra de Dios. En hebreo sería el menra, en griego sería el logos, el discurso de Dios. Entonces, Cristo cumple perfectamente con la revelación especial de Dios y tiene correlación con las escrituras, lo cual asegura la inerrancia de la palabra de Dios. La Biblia presenta con precisión la revelación especial de Dios en Cristo. Ahora vamos a ver lo que es una tabla comparativa para que nosotros podamos observar lo que es los límites y el alcance de la revelación general, como también la revelación especial de Dios. Esto se encuentra en la teología sistemática de John MacArthur. La revelación general de las Escrituras solamente condena. La revelación especial de las Escrituras condena y redime. ¿Por qué la revelación general solamente condena? Porque te da testimonio de un ser trascendente, pero no es suficiente para llevarte a salvación. Y por eso, o sea, únicamente, y por eso es que tiene que haber la evangelización. Por eso, la gente ha malentendido el mensaje de Pablo en Romanos 1 y 2. Pablo dice en Romanos 1, él comienza el discurso de que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, hicieron necios, cambiaron la imagen de Dios corruptible, de Dios incorruptible, a imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedo, de aves y demás. O sea, el discurso que Pablo va narrando es que la naturaleza te da testimonio de Dios. El hombre a esa naturaleza, viendo que le da testimonio, la pervierte y comienza a hacer cosas que son contra naturaleza, contra naturaleza. Y entonces en el capítulo 2 que sigue el enlace de ese capítulo 1 es que él comienza a hablar, a responder a la pregunta. Espera, a los judíos les fue dada la palabra. Sí. ¿Cómo Dios lo va a juzgar? Por la revelación especial de las Escrituras, porque esa le aclara, le advierte, lo condena y si ellos creen lo redime. ¿Y qué vamos a hacer entonces con las personas a las cuales no le llegó el Evangelio? Ahí andan un sinnúmero de personas queriendo ser más buenos que Dios y te dicen lo siguiente. Bueno, como esa persona no le ha llegado el evangelio directamente, esa persona se salvan porque no le llegó el evangelio y se supone que Dios no es injusto y Dios no lo va a condenar porque el evangelio no le llegó. ¿Qué culpa tienen ellos? Y así sucesivamente. Eso es lo que te explico. Ok. Entonces el punto viene por lo siguiente. Entonces, ¿la salvación es por obra o por gracia? Si a los países donde no ha llegado el evangelio, Dios salva a esa persona porque no tienen acceso a la palabra de Dios, mi pregunta es, y le pregunto seriamente en verdad a todos, ¿y para qué diablo usted va a evangelizar a esa gente si esa gente se están salvando? Preocúpese de su país entonces y trate de evangelizarlo hasta que todos crean. O sea, si yo sé que ahora mismo en la India el que muere sin acceso al evangelio se salva, ¿para qué lo voy a evangelizar?
Arregó si yo venga y le predique el evangelio a ese indio agarre y me mate, nunca se convierta, ahí se condenó todo el mundo entonces. Yo fui a hacerle un daño a esa gente. ¿Se entiende la lógica? ¿Por qué hay que evangelizar a todo el mundo? Porque el mundo entero se está perdiendo. Es obvio, el mundo entero se está perdiendo. Y por eso es que hay que llevar la obra del evangelio y por eso es que hay que predicar el evangelio, porque el mundo se está perdiendo. Si se salvasen, pues no vaya a predicarle, porque usted lo va a meter en un problema, porque por naturaleza el pecado va a hacer que te rechace. Y si te rechaza, se lo llevó el diablo en cuerpo y alma y espíritu. Entonces no lo evangelice. Déjalo así, encarga de tu país hasta el día que Cristo venga. Y se lleva a todo el mundo y el ángel y el ángel en Apocalipsis 14 predica el evangelio eterno a todas las naciones, que no es la iglesia que lo va a hacer, es el ángel con el evangelio eterno a todas las naciones. Bien, entonces Dios lo que hay es un medio de gracia en el cual el hombre, al ver, por ejemplo, la naturaleza, puede contemplar de que hay un Dios por encima de todo y eso lo puede llevar, por ejemplo, llevándose de sus instintos, de su conciencia dentro, a poder apartarse del pecado. Por esa revelación, lamentablemente, lo que hace es que condena porque no te manifiesta Jesucristo, ¿entiendes? Es un tema sumamente dolorosa, de verdad, la gente no lo trata o se va por el humanismo, por la tangente, pero lamentablemente es lo que Pablo está leyendo. O sea, usted lo puede leer usted mismo, no me crea, léalo y entiéndalo. Desde el 18 hasta el 2:16. Léalo para que usted vea que eso es lo que Pablo está diciendo. A uno lo van a juzgar con la ley, claro, porque le fue dada la revelación, y a otros sin la ley porque porque el evangelio no le llegó. Entonces, lo que va a haber una ley de la conciencia y cómo él vivió en consecuencia de esos impulsos que le decían, hey, esto es malo, esto no lo puede hacer, hay un único Dios, que no un bendito palo, que no una estatua, que no una estatua de piedra, que no es una vaca, que no es como el ratafarismo, para el que no sepa, el ratafarismo es que adoran al dios espagueti. Si usted cree que es mentira, búsquese eso. Eso es verdad. El ratafarismo. Adora al dios espagueti. Es la religión más extraña del mundo. Entonces, la revelación general de las escrituras concuerda con la revelación especial, pero no aporta nuevo material. La revelación especial de las escrituras no solo realza y explica con detalle el contenido de la revelación general, sino que también va considerablemente más allá de esta explicación. Por otro lado, la revelación general el mensaje que percibe en ella debe ser confirmado por las escrituras, tiene que tener una armonía. Sin embargo, la revelación especial, su pretensión de ser la palabra de Dios, se autentica y confirma por sí sola. Eso por eso que se llama proposicional. Por otro lado, la revelación general de las escrituras debe interpretarse de acuerdo a la revelación especial y la revelación especial no requiere ninguna otra revelación para ser interpretada, puesto que se interpreta a sí misma. La revelación general en las escrituras nunca se equipara con la escritura y la revelación especial no tiene igual ni tiene equivalente. Por eso que usted tiene que ser sola escritura. Sola escritura. Es verdad que sola escritura no es una doctrina fundamental para que usted sea salvo, porque de verdad no lo es, porque eso es un concepto teológico. O sea, para que lo sepan, eso es un concepto teológico. No vaya a pensar ahora usted que el que no es sola escritura, que por ejemplo es prima escritura, que prima escritura es lo que la mayoría, yo estoy seguro que aquí es, que entiende que Dios habla a través de las escrituras, pero también que en un culto de eso le aparecen ángeles, que en un culto que Dios toma a un hombre y le dice, mira, tú has sufrido mucho en tu corazón, yo veo que a ti te han hecho mucho daño y ese tipo de cosas. O sea, se llama prima escritura, es la escritura más otros medios de revelación que Dios puede usar. Yo aclaro, yo en lo personal, yo creo que Dios te puede hablar. Yo lo que siempre me cuido, pero
Recordemos que Dios puede hacer lo que Él quiera y Él está por encima de todo. Y Dios puede en un momento determinado a usted iluminar a una persona, iluminarla, ponerle un sentir en el espíritu de esa persona, decirte algo que encaje con tu situación actual. Eso yo lo creo perfectamente, aunque soy sola escritura, pero reconozco también que hay un Dios por encima de todas las cosas y que su multiforme gracia lo puede llevar a hacer cosas que tu teología no esté de acuerdo. Tu teología, no Dios, no la Biblia, tu teología. Por eso es que hay que saber diferenciar. Como quiera, la gente te malentiende, malinterpreta y cree que es que tú no crees en nada. No. Mi base principal es las escrituras. Y para yo dar lo otro como válido, tiene que venir en armonía temática con las escrituras. No me diga cosas que son contrarias a las escrituras y usted decirme que de parte de Dios porque yo no soy loco. Y yo estoy seguro también que ninguno de ustedes de los que están aquí tampoco es loco. Se supone que si el manual de fe, práctica y conducta para el cristiano está en la Biblia, lo que usted tiene que estudiar es la Biblia y lo que usted tiene que entender es la Biblia. Que ya Dios pueda usar otro medio, perfectamente. O sea, no me opongo. Pero es las escrituras y solo las escrituras a lo que usted debe hacerle caso en manual de fe y práctica para la iglesia. Aclaro, para la iglesia. Es lo que diga las escrituras, no es ni lo que diga la ciencia, ni lo que diga la filosofía, ni lo que diga un pastor, ni mi evangelista favorito, ni mi predicador favorito, ni mi líder favorito, ni mi teólogo favorito, lo que diga las escrituras. Yo allá atrás tengo muchos teólogos, yo lo leo, lo consulto, pero al final, si no viene filtrado por las escrituras lo que me dice correctamente interpretado en su contexto, yo no estoy obligado a creerlo por más PhD que tenga, por más erudito que sea. No estoy obligado. Yo le puedo decir muchísimas cosas que yo leo, que digo, no, no estoy de acuerdo con eso. Y no me importa que tú tengas un PhD en teología, que tú tengas un máster, que tú tengas todo lo que usted quiera. Lo que usted está diciendo no está correcto. No lo enseña así las escrituras cuando lo interpretas eh, correctamente. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Le agradezco a todos los que han estado en la clase.